B2B Sales Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy con nosotros tenemos a Silvina Ramos, experta en desarrollo comercial y además coach ejecutivo. Yo soy Silvia Vázquez, estoy trabajando en Telefónica Tech como responsable de propuesta de valor y hoy vamos a tratar un tema con Silvina pues complicado que a todos nos ha tocado tratar en algún momento. Que es esto de negociar, de cómo influir sin llegar a presionar. Es así. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, a ver, en esto de la negociación, la verdad es que es parte de nuestro día a día. Desde el primer momento, cuando abrimos los ojos a la mañana, creo que el primero que negociamos es con el despertador, ¿no? En quedarnos 5 minutos más. Luego pasamos el día negociando con nuestras familias, nuestros hijos, parejas, padres, hermanos, compañeros de trabajo, jefes, y con el cliente, por supuesto. Entonces, yo creo que hoy de las 35.000 decisiones promedio que tomamos por día, de lo más diversos que se nos ocurran, gran parte de ellas son gracias a la negociación. Eso es, porque esta parte del proceso, me lo llevo a lo comercial, ¿no? Esta parte del proceso comercial puede ser muy desafiante y a la vez muy apasionante, ¿no? Porque negociar no solo es discutir el precio ni echar un pulso con el cliente, sino que es llegar a un acuerdo, ¿verdad?, de ambas partes para que haya un win-win. Ese evitar el clima competitivo y convertirlo en un clima colaborativo. Así es. En este caso, cuando además nosotros trabajamos en un ámbito de tecnología, Sil, donde lo que ofrecemos no solo es un producto, sino que es una solución que va a cambiar la manera que tienen nuestros clientes de trabajar y de los clientes de nuestros clientes, ¿no? En ese sentido, cuéntanos cómo sería esa negociación. Bueno, en primer lugar, está claro que, como bien dijiste, la negociación tiene que ser un ganar-ganar. Tiene que ser percibido por el equipo comercial que está logrando sus metas, sus objetivos, y tiene que ser percibido como un ganar también por parte del cliente. Sí. A nadie nos gusta que nos impongan tener que comprar tal y cual cosa, sino que realmente sea una decisión por parte del cliente. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que este tipo de negociaciones tienen 3 tipos, tienen 3 claves dentro de esta misma negociación. La primera tiene que ser rentable, tiene que ser sustentable y tiene que ser repetible, porque qué mejor que luego de firmar un contrato, de haber negociado con el cliente, que al poco tiempo ese cliente nos vuelva a elegir o nos elija un referente, exacto, un referente de ese cliente. Por otro lado, también dentro de la negociación tiene que ver con esta lectura de las emociones del otro, saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, inclusive cuándo callar, inclusive cuándo retirarnos, que también lo veremos más adelante, ¿no?, como parte de la negociación. Tengamos en cuenta que una relación comercial tiene que desarrollarse en un clima de confianza, y si nosotros no tenemos esa habilidad y tener esa posibilidad de entender al otro, esa confianza se puede debilitar. Efectivamente. Oye, Sil, y ahora que ya hemos entendido cómo es negociar bien, cuéntanos algo más práctico. ¿Cuáles serían las 3 claves que deberíamos realizar, gestionar en una buena negociación, entendiendo en este ámbito de tecnología en el que trabajamos? Fundamentalmente prepararse antes de sentarse en esa mesa de negociación. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo cuando negociamos con un directivo de finanzas que cuando lo hacemos con alguien de compras, que cuando lo hacemos con el responsable de IT. Okay. Inclusive deberíamos y debemos adaptar nuestro lenguaje y nuestro vocabulario, porque muchas veces sucede que hay una falta de comprensión en la oferta y la negociación se hace mucho más difícil. En segundo lugar, la escucha, ¿no? Y no me voy a cansar de repetir esta palabra que me parece tan poderosa y tan importante y que tantas veces nos cuesta, ¿no? Cuántas veces en las negociaciones es más lo que hablamos que lo que escuchamos. Entonces, poder llegar a ese punto.
Y por último, generar opciones, no presiones, ¿sí? En esto de poder, lo que se llama habitualmente en negociación, ampliar la tarta, ¿no? Entender que esa negociación puede traer derivadas de otras negociaciones, inclusive mayores. Por ejemplo, que un cliente nos diga que no le convence el precio, que está fuera de su alcance y tal. Bueno, poder llegar a una negociación, de poder hacer una implementación en etapas o poder partir el año dependiendo su ejercicio fiscal y decir, bueno, parte lo hago un año, parte lo hago el otro. Poder entender opciones y fundamentalmente escuchar y empatizar en esa negociación. Qué bueno, sí. Claro, porque esto cambia el juego, ¿no? Ya no se trata de imponer o de presionar, sino de construir con el cliente, que es la solución que él necesita finalmente. Pero claro, ahora tenemos el otro lado de la negociación, ¿cierto? Que no es tampoco decir a todo que sí a lo que nos pida el cliente. También tenemos que poner nuestros propios límites, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo ceder? ¿Cuánto ceder? ¿Verdad? ¿Y a cambio de qué? Porque al final esto lo tenemos que hacer sin perder la rentabilidad que tú antes comentabas. A ver, absolutamente. La palabra ceder a veces se relaciona con el perder, ¿no? O con el perder o debilitarse en esa negociación. Sí. Y muchas veces en las negociaciones es necesario ceder para ganar. Sí. Entonces, entender cuál es el límite y qué es lo que podemos ofrecer a cambio. Por ejemplo, en este ejemplo que te decía de un cliente que manifiesta un tema de precio o un tema de capacidad y tal, bueno, poder negociar, agilizar la implementación y decir, bueno, puedo hacer este descuento, pero con la posibilidad de implementar dentro de este mes, claro. O poder habilitar otras posibilidades dentro de lo que es propia de esa negociación, para que también no perdamos el valor realmente de lo que estamos otorgando. Si nosotros le ofrecemos al cliente el mismo servicio por un valor menor, el pensamiento del cliente puede ser, entonces, cuando me cobrabas un precio mayor, estabas quedándote con una diferencia, ¿no? Porque, a ver, dinero no queremos perder en los negocios. En segundo lugar, también es conocer el valor de lo que estamos ofreciendo. Claramente, un cliente cuando elige Telefónica, elige mucho más que el servicio intrínseco del producto que estemos comercializando. Elige confianza, elige seguridad, posicionamiento, marca, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un valor que va más allá del precio. Dentro de la negociación es importante saber con quién estamos compitiendo, porque a veces se dan en diferentes ofertas que estamos compitiendo con otras marcas que no tienen el valor o el aval que puede tener nuestra empresa. Y por último, mantener una coherencia entre lo que prometo y lo que puedo cumplir. Porque todo esto, como decíamos antes, puede debilitar esta relación de confianza que forma parte de la negociación. Qué bueno, sí. Oye, me ha encantado el resumen que has hecho, ¿eh? Muchas gracias. Y además, hay veces que pensamos, ¿no?, que el cliente tiene ese poder y al final tenemos que ser conscientes de que negociar no es siempre complacerlo, ¿verdad? Exacto. Y hay que equilibrar el valor y el compromiso que le ponemos. Pues me ha encantado esta conversación. Bueno, igualmente, muchas gracias a ti. Me gustaría que cerrásemos con 3 aprendizajes básicos que hemos estado comentando, ¿vale? Bien. El primero es que una negociación exitosa es donde ambas partes ganan, ¿vale? Tal cual. Si hay un tercer party también. Lo segundo es que esta negociación se tiene que construir sobre 3 pilares que tú antes has comentado: preparación, escucha y alternativas siempre ante esas objeciones, ¿verdad? Y lo tercero, tenemos que saber hasta dónde ceder y cuándo callar, que tú antes también lo comentabas. Así que este es el resumen de nuestra conversación. Qué bueno. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, Silvina. Gracias a ti, un placer. Y os esperamos en el siguiente episodio de podcast. B2B Sales Podcast.